Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Instituto Bíblico La Gracia. Qué bueno es que ustedes estén con nosotros. Esta es la primera lección que vamos a estudiar en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Me da mucho gusto darles la bienvenida, que comencemos con ánimo, que comencemos con mucho deseo de estudiar la palabra de Dios. Mi nombre es Nelson Hernández. Por la gracia de Dios he sido salvo y ahora estoy dirigiendo el Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua. Así que vaya desde Nicaragua un saludo muy cordial para usted en cualquier lugar del mundo que se encuentre. Muchas gracias por estar interesado en estudiar la palabra de Dios con nosotros. Queremos agradecer al Señor esta gran oportunidad que nos da para que estemos juntos estudiando su palabra. Vamos a comenzar con la clase de Romanos, la primera lección de Romanos que vamos a estudiar hoy. Esta es la lección número 1 y esta lección se llama La importancia de la gracia y los tres tiempos de la salvación. Ya ustedes deben tener su material impreso para poder ir tomando sus anotaciones en estas clases. Así que le invito a que oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este precioso estudio que vamos a tener en la carta a los romanos. Muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio maravilloso de estudiar tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que tú has derramado en cada uno de nosotros y que nos guía a toda verdad. Bendice a cada uno de los estudiantes, Señor, ahí donde ellos se encuentran, en el país donde ellos están. Guárdalos y permite que este recorrido en este libro de Romanos sea una gran bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio en la carta a los romanos. La primera lección se llama La importancia de la gracia y los tres tiempos de la salvación. Ahora, déjenme hacerles algunas preguntas. ¿Ustedes, queridos hermanos, conocen la gracia? ¿Ustedes saben lo importante de la gracia en la vida cristiana? ¿Están ustedes conscientes de que la salvación es por gracia? ¿Saben ustedes que nosotros hemos sido salvos por gracia y que la vida cristiana se vive por gracia y que un día llegaremos al cielo y que todo esto es por la gracia de Dios? Si usted es pastor, si usted es líder en su iglesia, ¿sabe usted que todo eso lo es solamente por la gracia de Dios? ¿Sabe usted que nuestra salvación es eterna y segura y eso es por la gracia de Dios? La gracia, queridos hermanos y amigos, es un tema muy importante que nosotros tenemos que estudiar. La gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra gracia? Bueno, tenemos un significado primario. La palabra gracia en español es traducida de la palabra griega charis, cuyo significado principal es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Eso es la gracia. La palabra gracia en español es traducida de la palabra griega charis, cuyo significado principal es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Eso es la gracia de Dios. Es el favor o bondad de Dios. La gracia siempre viene de Dios para nosotros. Es dirigida de Dios hacia nosotros, pecadores. Es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece, ni tampoco puede ganarlo de ninguna manera. Eso es la gracia. Los escritores del Nuevo Testamento fueron dirigidos por el Espíritu Santo a que usaran esta palabra para referirse a todo lo que Dios desea darnos en bendiciones por causa de Jesucristo
sin que lo merezcamos. Quiero repetirlo. Los escritores del Nuevo Testamento fueron dirigidos por el Espíritu Santo a que usaran esta palabra para referirse a todo lo que Dios desea darnos en bendiciones por causa de Jesucristo sin que lo merezcamos. Dice la Escritura, bueno, vamos a leer ese pasaje más adelante. Quiero darles tiempo para que lo escriban porque yo sé que algunos escriben más rápido que otros y eso es comprensible. No todos tenemos la misma velocidad para escribir. Pero hablando de los hombres que escribieron la palabra de Dios, de los agiógrafos del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo les dirigió a ellos para usar la palabra gracia en referencia a todas las bendiciones de Dios, todo lo que Dios desea darnos en bendiciones por causa de Jesucristo sin que lo merezcamos. Mis queridos hermanos, no merecemos las bendiciones de Dios. No merecemos que Dios nos bendiga, pero lo hace. ¿Y por qué lo hace? Lo hace solo por su gracia, únicamente por su gracia. Y esto viene a causa de Jesucristo. A causa de Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura en Juan 1:17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, pero la gracia vino en la persona de Jesucristo. La gracia y la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver el significado secundario de la palabra gracia. El significado secundario, la palabra charis, también es traducida en el idioma español por la palabra gracias. Si bien es cierto que el significado primario de la palabra gracia es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar, también la palabra gracia la vemos usada en la Biblia para referirnos a la actitud de dar gracias. En 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracias usada en este capítulo 15, versículo 57 de 1 Corintios, en griego es la palabra charis. Entonces, por un lado tenemos la gracia de Dios para nosotros, el favor o bondad de Dios para nosotros, todas las bendiciones que Dios quiere darnos por causa de Jesucristo sin que lo merezcamos. Y por otro lado, la palabra charis también se usa para dar gracias, dar gracias. Así que el significado secundario de charis se refiere a una actitud de gratitud, la cual sirve como una motivación a vivir para Jesucristo, después de que uno ha sido salvo por gracia. Número 2, así que el significado secundario de charis se refiere a una actitud de gratitud, la cual sirve como una motivación a vivir para Jesucristo después que uno ha sido salvo por gracia. Queridos hermanos, Dios nos da su gracia. Dios nos ha salvado por gracia. Dios nos bendice por su gracia. Dios nos ha dado un ministerio por su gracia. Es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Dar gracias a Dios. Deberíamos dar gracias a Dios. La gracia debería ser el motor que nos impulsa para servir al Señor ahora que somos salvos. Dar gracias en griego es la palabra eucharisteo, que significa buena gracia. Buena gracia. Dar gracias es hablar de la buena gracia de Dios. Es estar agradecidos. Es una actitud que debe salir de lo más profundo de nuestro corazón para dar gracias a Dios.
Ahora dice la Escritura en 2 de Corintios 5, versículos 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Y vean lo que dice después. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? El amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe se refiere a nos motiva, nos impulsa. El amor de Cristo, la gracia de Dios, la gracia que se manifestó a través de Cristo debe ser el motor que nos impulsa a vivir ya no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, en la palabra gracia vemos por un lado la gracia de Dios para nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. La gracia de Dios, que es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Para un pecador impío, perdido, sucio espiritualmente. Y una vez que nosotros reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida y somos salvos por la fe en Jesucristo y recibimos la vida eterna como un regalo maravilloso de Dios, ¿qué nos espera hoy? ¿O cuál debe ser nuestra actitud? Responder a la gracia de Dios con una actitud de gratitud, dar gracias a Dios. Qué bueno es esto, ¿no, hermanos? La gracia de Dios para nosotros y una actitud de gracias de nosotros hacia Dios. Una actitud que nos debe impulsar a vivir para el Señor ahora que nosotros somos salvos. Vamos a ver entonces la importancia de la gracia. Ya hemos definido qué es la gracia. La gracia tiene dos significados. El primario se refiere al favor o a la bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Y por otro lado, debe ser una actitud de gratitud. Debemos estar agradecidos con el Señor por su bondad para nosotros. ¿Es importante la gracia? Bueno, queridos hermanos, la experiencia nos enseña a nosotros que muchos creyentes todavía no entienden la gracia. Qué triste es que haya creyentes que no pueden definir qué es la gracia. Ellos todavía no entienden. Usted les pregunta, muchos creyentes, ¿conocen la gracia? ¿La han escuchado alguna vez quizás? Yo mismo, hermanos, pasé muchos años sin comprender la gracia de Dios. Oía hablar de la gracia, pero no entendía de qué hablaban. Y es que tampoco lo explicaban. Vamos entonces a entender la importancia de la gracia. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? En primer lugar, porque la gracia de Dios es la base para recibir el regalo de la salvación. La gracia de Dios es la base para recibir el regalo de la salvación. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente la Biblia dice acá que somos salvos por gracia. Quiere decir que nuestra salvación no la merecemos, no la podemos ganar, pero Dios en su bondad nos ha salvado. ¿Y cómo ha sido esto? Ha sido por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe puesta en Cristo solamente. La gracia, hermanos, es la única base en que Dios te salvará. Es el regalo de Dios, es el favor inmerecido, es totalmente gratis. Hay que recordar que no somos dignos de ser salvos y no es por obras. La gracia es la base de nuestra salvación. En segundo lugar, la gracia de Dios es el medio para vivir una vida piadosa. La gracia de Dios es, número uno, la base para recibir el regalo de la salvación. Número dos, es el medio para vivir una vida piadosa. Dice la Escritura en Tito 2, 11 al 13.
porque la gracia de Dios, vean, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? Nos enseña la gracia. ¿Qué nos enseña la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos, pero también la gracia nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Si queremos vivir una vida piadosa, tenemos que recordar que solamente puede ser en el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Por eso es importante conocer la gracia, para aprender a vivir la vida piadosa tal como Dios quiere. Una vida que honre y glorifique a nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante tener entonces un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es la base para recibir el regalo de la salvación, es el medio para vivir una vida piadosa y es el asunto principal en el crecimiento espiritual genuino. La gracia de Dios es el asunto principal, es el tema principal en el crecimiento espiritual genuino. Una vez que nosotros somos salvos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que crezcamos. Cuando nosotros somos salvos, nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Ahora Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento espiritual verdadero. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. Eso es lo que Dios nos manda. El verbo crecer está en el modo imperativo. Significa que no es una sugerencia que Dios nos está haciendo. Es una orden, es un mandato de Dios. Está en el tiempo presente. Quiere decir que todos los días tenemos que procurar estar creciendo. Todos los días nosotros debemos crecer y está en la voz activa. Significa que yo debo tomar la decisión de ejecutar esta acción. ¿En qué tenemos que crecer? En la gracia. ¿Para ser más salvos que antes? No, somos salvos igualmente. Pero para conocer más cuál es la voluntad de Dios para nosotros, tenemos que crecer en el entendimiento de la gracia. Tenemos que saber qué es la gracia y qué no es la gracia. También tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, queridos hermanos, ahora que estamos comenzando este estudio, les aseguro que vamos a crecer mucho en estas dos cosas. Vamos a crecer en la gracia y vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra vida, para que nuestra vida sea de gloria y de honra para el Señor. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es la fuente del servicio que honra a Dios. La gracia de Dios, queridos hermanos, es la fuente del servicio que honra a Dios. Dice 1 Corintios 15:10, porque la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiero decirles que personalmente este ha sido uno de los versículos que más me ha impactado y que más me sirve para el ministerio. Yo estoy en Nicaragua dirigiendo el Instituto Bíblico, pero no es porque yo lo merezca, no es por mis méritos,
No es porque yo fuera el más santo de todos los estudiantes de mi promoción. No es porque yo fuera el que sabía más. No es porque yo lo merecí. ¿Saben por qué es? Es por la gracia de Dios. Es solo por la gracia de Dios. No merezco estar acá. Es más, no merezco estar enseñándoles a ustedes. Pero todo es por la gracia de Dios. Miren en este versículo 10 de 1 Corintios 15. Pablo menciona 3 veces la palabra gracia. Y Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué era el apóstol Pablo? Sin duda el apóstol más importante, el que hizo una labor más grande. Escribió más libros de la Biblia que ningún otro hombre. Fundó más iglesias que ningún otro apóstol. Viajó a muchos lugares predicando el evangelio más que ningún otro apóstol. ¿Pero qué dice Pablo? Pero todo es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, ¿qué eres tú? ¿Eres pastor? ¿Eres diácono? ¿Eres líder de algún ministerio? ¿Estás trabajando en iglesia en algún área de la evangelización, de la edificación espiritual, de la educación cristiana? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Cualquier cosa que hagas, todo es por la gracia de Dios. No lo mereces. No merecemos ser pastores. No merecemos nada de esto. No merecemos ir al cielo. No merecemos ser salvos. Y todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Yo quiero animarles a ustedes, queridos hermanos, ahora que están comenzando a estudiar, memoricen este pasaje y recuérdenlo todos los días. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. En el contexto, aquí ellos se refiere a los apóstoles, a los otros apóstoles. Y pareciera que Pablo se está enorgulleciendo, como que se le están subiendo los humos. He trabajado más que todos ellos. Se puede tomar como una frase de orgullo, pero vean lo que dice después. Pero no yo. No, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando nosotros tenemos un entendimiento de la gracia, podemos servir al Señor con humildad. Si no conocemos la gracia de Dios, nos vamos a creer los más importantes en la iglesia. Yo soy el pastor, yo soy diácono, yo soy maestro de escuela dominical, yo soy el director de este ministerio, porque a mí me ha costado. Es por la gracia de Dios. Tenemos que humillarnos y reconocer que todo es por la gracia de Dios. Es la fuente del servicio que honra a Dios. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. La gracia de Dios es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. ¿Qué es lo que Pablo quería predicar cuando llegaba a algún lugar? Acerca de los dones espirituales, de hablar en lenguas, de las profecías. Quería hablar de la semana 70 de Daniel. Quería hablar de la creación. ¿Qué quería hablar Pablo? Miren lo que dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, todo para mí no vale nada. Ni mi propia vida, ni mi propia vida la veo como algo de valor, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era esa carrera que Pablo quería terminar con gozo? ¿Cuál era el ministerio que Pablo quería cumplir? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso debemos buscar también nosotros. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que recordar que Dios es santo.
Ahora representamos a Dios con un triángulo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es santo. Y si Dios es santo, ¿cómo es el cielo? También es un lugar santo. Ahora, Dios nos ha dado la ley para que nosotros veamos su santidad y nuestra pecaminosidad. No somos capaces de cumplir la ley, ni siquiera uno de los 10 mandamientos de la manera que Dios espera que los cumplamos. Entonces, ¿a quién amó Dios? Al mundo. ¿Qué significa eso? A ti y a mí. ¿Y cómo es este mundo? ¿Cómo somos nosotros? Somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo soy pecador y por mi pecado yo merezco ir al infierno. La Escritura dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es el diezmo, no es ir a una iglesia, no es servirle en la iglesia, la paga del pecado es muerte. Y entre nosotros y Dios hay pecados. Nosotros los seres humanos tratamos de balancear nuestros pecados con buenas obras, pero ¿saben qué dice la Escritura? Que hay una barrera que se interpone entre nosotros y Dios. Esa es la barrera de pecados. ¿Por qué? Porque Dios es santo y yo soy pecador. Pero la Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo unigénito de Dios es Jesucristo. La palabra unigénito no significa único, como tradicionalmente nosotros lo entendemos. Es una palabra compuesta de un gen. Uni es uno, génito es gen. Es una persona de la misma naturaleza. Jesucristo es Dios. Es un mismo gen o una misma naturaleza con Dios. Y es Jesucristo quien pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz. ¿Y qué es lo que yo necesito hacer? Solamente creer. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree, la única condición para ser salvo es creer. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, quiere decir, no vaya al infierno, no sea condenado, mas tenga vida eterna. Vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, nosotros vamos a estar estudiando esto más adelante. Primero, sabemos que Dios es santo. Segundo, el hombre es pecador. Tercero, merecemos el infierno. Estas son las malas noticias del Evangelio. Estas son las malas noticias del Evangelio. Por otro lado, número 4, Dios dio a su Hijo Jesucristo, quien pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Número 5, ahora el hombre necesita creer en Cristo Jesús y como resultado tiene vida eterna. Este es un diagrama que nosotros usamos mucho en el Instituto Bíblico y ustedes van a ir poco a poco entendiéndolo a medida, a medida que vayamos estudiando estos pasajes. Entonces, ¿por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios, amigos y hermanos, es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes estén establecidos. La gracia de Dios es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes estén establecidos. Dios quiere que nosotros estemos establecidos en las verdades eternas de la gracia de Dios. Hebreos 13:9 dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿con qué? Con la gracia, correcto, con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Miren lo que dice el escritor de Hebreos: buena cosa, algo bueno, muy bueno, es afirmar el corazón con la gracia. Estos estudios nos ayudarán a afirmar nuestro corazón con la gracia de Dios.
Afirmar quiere decir establecer. Necesitamos ser creyentes que estemos establecidos, afirmados en la gracia de Dios. Y por eso estamos haciendo estos estudios. ¿Conocen la gracia de Dios? Espero que estemos poco a poco, en la medida que vayamos avanzando, conociendo más la gracia de Dios. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es la regla de vida para todo creyente. La gracia de Dios es la regla de vida para todo creyente. No es la regla para los incrédulos, es para creyentes. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley mosaica. Ese sistema terminó cuando Cristo murió en la cruz. Y una vez que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en su obra redentora y su resurrección de entre los muertos, nosotros ahora estamos bajo la gracia. La palabra bajo significa estamos sometidos a la gracia de Dios. Ya no es la ley, es la gracia de Dios. No nos rige la ley. No es la regla de vida para nosotros la ley. No es guardar el sábado, no es circuncidarnos, no es hacer sacrificios. Es la gracia de Dios quien debe dirigir nuestra vida. Por eso, recuerden que dice Tito 2:11 que la gracia de Dios nos enseña a vivir renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos y vivir en una vida, en una manera sobria, justa y piadosa. Ahora vamos a hablar un poco de los 3 tiempos de la salvación y de esto vamos a estar hablando muchas veces en nuestro instituto, así que ahora vamos a hacer un panorama general sobre los 3 tiempos de la salvación. Dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando uno lee estos pasajes, si no tiene un conocimiento de los 3 tiempos de la salvación, uno piensa, bueno, ¿cómo es esto? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo pensé que ya era salvo. Yo pensé que ya estaba salvo, pero Pablo dice que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, ¿cuándo creímos? Quizá hace 10 años. Yo pensé que hace 10 años ya era salvo, pero ahora Pablo dice, no, está más cerca la salvación. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿A qué se refiere con que la salvación está más cerca? ¿Acaso no somos salvos ya? Esto puede despertar dudas en nosotros. Si leemos otro pasaje como Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir aquí este pasaje? En un pasaje dice que la salvación está más cerca que cuando creí. Ahora me dice que me ocupe en la salvación. Muchos usan este pasaje para decir y para enseñar que la salvación se pierde. Queridos hermanos, ¿cómo tenemos que ver la palabra salvación cada vez que la vemos en la Biblia? Por eso es importante entender los 3 tiempos de la salvación. Ahora, en su material ustedes tienen un diagrama. Este diagrama nos enseña los 3 tiempos de la salvación. Como creyentes podemos saber que fuimos salvos en el tiempo pasado. Y la clave para entender los 3 tiempos de la salvación es hacernos la pregunta, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Cuando usted vea en la Biblia la palabra salvación, salvo, salvado, salvará, tenemos que preguntarnos, ¿salvos de qué? ¿A qué salvación se refiere? Bueno, los creyentes en el tiempo pasado fuimos salvos de la pena del pecado en el infierno.
Quiere decir que si usted es salvo, usted ve su salvación en el tiempo pasado. ¿De qué fue salvo? Esa es la clave. ¿De qué fue salvo en el pasado? De la pena del pecado, del castigo del pecado en el infierno. Hay pasajes como el 1 Corintios 1:21, Efesios 2:8-9, que ya lo estudiamos. Vimos que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, teológicamente, el primer tiempo de la salvación, que es en el tiempo pasado, cuando fuimos salvos de la pena del pecado en el infierno, le llamamos justificación. Justificación significa que Dios nos ha declarado justos delante de Él. La justificación es el acto de Dios de declararnos justos por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo. La justificación es cuando Dios nos declara justos. Esta justificación ocurre en un punto de tiempo. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. En el diagrama usted ve una cruz y una flechita hacia arriba, que quiere decir que Cristo murió, pero fue sepultado y resucitó. Y ahora todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo recibe el regalo de la salvación. La salvación es un regalo que se recibe en el momento de poner la fe en Cristo Jesús. Y a este acto se le llama justificación. ¿Qué quiere decir eso? Déjenme explicarle en una mejor manera quizá. Cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús, Dios la declara justa. Dios la declara justa porque ha creído en Cristo. Por su fe puesta en Jesucristo, esta persona es declarada justa. ¿En qué momento ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre, hermanos, en un punto de tiempo. En el momento exacto, cuando usted puso su fe en Jesucristo, fue justificado. ¿Cuántas veces más puede ser justificada una persona? Una sola vez para siempre. La justificación ocurre en un punto de tiempo, no es algo constante, no es algo que se está repitiendo. Ocurre una sola vez. ¿Y cuál es la condición? La fe sola en Cristo solamente. Entonces, si usted es salvo, usted puede decir, yo fui salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del castigo del infierno. Salvo de la pena del pecado. Yo no voy a ir al infierno jamás. ¿Por qué? Porque he sido declarado justo por Dios. Eso es la justificación. He sido declarado justo por Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Porque un día puse mi fe en Cristo Jesús. Puede ser que usted recuerde cuando fue salvo, puede ser que no recuerde. Porque algunos no recuerdan el momento en que fueron salvos. Sin embargo, es importante recordar que aunque no se acuerden cuando fueron salvos, siguen siendo salvos. ¿Y cómo es que cuál es la condición para ser salvo? Es la fe en Cristo Jesús. Ahora, en el tiempo presente, Dios nos está salvando. Ah, ¿cómo? ¿Qué dice, hermano? ¿Está bien de la cabeza? Si yo fui salvo en el pasado, ¿por qué Dios me sigue salvando? La clave es, ¿salvo de qué? En el pasado Dios me salvó de la pena del pecado en el infierno. En el presente Dios me está salvando del poder del pecado. Dios está salvándole a usted ya no de ir al infierno porque de eso ya fue salvo, pero en el presente, en nuestra vida diaria, Dios nos está salvando del poder del pecado. Esto quiere decir entonces que Dios sigue salvándonos. En Santiago 1:19-21, la escritura dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Oigan, la cual puede salvar. Está en el tiempo presente. Puede. No dice la cual pudo, dice la cual puede salvar, tiempo presente, vuestras almas. ¿De qué salva nuestras almas? Del daño del pecado, no de la condenación. Recordemos que Santiago es una carta escrita para creyentes, no para enseñarles cómo ir al cielo, sino para enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros la obedecemos, puede salvar nuestras almas. ¿De qué las puede salvar? De los efectos dañinos del pecado. Dios quiere salvarnos no solamente de ir al infierno, sino que ahora que ya somos creyentes, que seamos salvos de los efectos perniciosos del pecado. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo fuimos salvos? ¿De qué manera recibimos al Señor Jesucristo? Por la fe. ¿Cómo tenemos que vivir ahora? Por medio de la fe. ¿Para qué tenemos que vivir por medio de la fe? Para ser salvos. ¿Ser salvos de qué? Salvos del poder del pecado. El pecado, o en otras palabras, la naturaleza pecaminosa, quiere seguir gobernando nuestra vida. La naturaleza pecaminosa la tenemos todos dentro de nosotros y ella quiere controlar nuestra vida, pero Dios quiere salvarnos de eso y por eso nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado también su palabra. La palabra de Dios, como lo ven en el diagrama, nos guía y no solamente la palabra de Dios, también el Espíritu Santo. A esto le llamamos teológicamente santificación. Ahora ven la diferencia. En el pasado, Dios nos salvó de la pena del pecado en el infierno. En el presente, Dios nos está salvando del poder del pecado en nuestra vida. El primer tiempo de la salvación es la justificación. El segundo tiempo de la salvación en el presente se llama santificación. ¿Hay algo parecido a la justificación en cuanto al tiempo? No, porque en la justificación se da en un punto de tiempo. En cambio, en la santificación, esto es un proceso. Es un proceso en el tiempo. Desde el momento en el que nosotros fuimos salvos, comenzó ese proceso de santificación. Dios quiere salvar nuestras vidas, queridos hermanos, del poder del pecado. Que no estemos bajo el poder, bajo el dominio del pecado. Por eso nos dio su palabra. Por eso Santiago dice que la palabra puede salvar nuestras vidas. Salvarnos de vivir pecando, de vivir dominados por el pecado. Pero esto no es algo que se da en un punto de tiempo. Esto es algo diario, algo de todos los días. La santificación progresiva, la santificación práctica. No es cierto que todos los días pecamos, pero también es cierto que todos los días tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado y servir al Señor. Es un proceso. ¿Cuál es la condición? Es la dependencia diaria del Espíritu Santo. Tenemos que depender diariamente en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, no por nosotros mismos, sino en el poder del Espíritu Santo que nos fue dado en la justificación. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo en la justificación? Para darnos el poder en la santificación. Entonces, como creyente, usted puede decir, yo fui salvo y yo estoy siendo salvo. Y alguien dirá, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Está loco? No. Yo fui salvo en el pasado, de la pena del pecado en el infierno. En el momento de la justificación, yo estoy siendo salvo en el presente, pero del poder del pecado en mi vida. Eso se llama santificación y es un proceso en el cual debo descansar en el poder del Espíritu Santo. Y hay un tercer tiempo de la salvación.
Dice Primera Tesalonicenses 5, versículos 8 al 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperanza de salvación? ¿Acaso no estamos seguros de que somos salvos? ¿Cómo es eso de que tenemos que vestirnos con la esperanza de salvación como yelmo? ¿Por qué dice Pablo que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación? ¿Que no somos salvos? ¿Ya no hemos alcanzado la salvación? Claro que sí. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos la palabra salvación? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? En el futuro, Dios nos salvará de la presencia del pecado. Esto será cuando estemos en el cielo. Él va a salvarnos de la presencia del pecado. Significa que nos dará cuerpos glorificados donde no habrá más pecado. No tendremos ya más pecado. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 8 a 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ahora, cuando dice alcanzar salvación, está hablando del tiempo futuro. ¿A qué se refiere eso, mis amados hermanos? Al día en que el Señor nos dé un cuerpo nuevo. Ya nuestra alma está redimida, pero nuestro cuerpo todavía tiene la mancha del pecado. Un día Dios va a darnos un cuerpo nuevo. A eso se refiere la salvación acá, no a la justificación, no a la santificación, sino al tiempo futuro de nuestra salvación. ¿Cómo se llama este tiempo futuro teológicamente? Glorificación. Es la glorificación. ¿Cuándo se dará esto? En un instante de tiempo, ya sea en el momento del rapto de la iglesia o en el momento de nuestra muerte. Tendremos un cuerpo nuevo. Y esto es por la gracia de Dios también. Ahora, fíjense bien una cosa, queridos hermanos. Usted como creyente puede decir, yo fui salvo, yo estoy siendo salvo y yo seré salvo. No todos los creyentes, y bueno, yo pienso que una cantidad muy reducida comprenderá esto. La mayoría de creyentes no entenderán si usted dice, yo fui salvo, yo estoy siendo salvo y yo seré salvo. La pregunta clave, ¿cuál es? ¿Salvo de qué? En el primer tiempo de la salvación, somos salvos de la pena del pecado en el infierno. En otras palabras, somos salvos del castigo del pecado en el infierno. En el tiempo presente, en el segundo tiempo de la salvación, somos salvos del poder del pecado en nuestra vida diaria. Y en el tiempo futuro, en el tercer tiempo de la salvación, seremos salvos de la presencia del pecado en el cielo. En el primer tiempo de la salvación, nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo y por eso fuimos justificados, declarados justos por Dios. En el segundo tiempo de la salvación, Dios nos está santificando. Nos ha dado su palabra y nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos. En el tercer tiempo de la salvación, que es en el futuro, eso será la glorificación. Entonces, ¿qué tenemos? Justificación, santificación y glorificación. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto al tiempo? ¿Cuándo se da la justificación? En un punto de tiempo. ¿Cuándo se da ¿cuándo se da la justificación? En un instante de tiempo. ¿Cuándo se da la santificación? En un proceso en el tiempo. ¿Cuándo se da la glorificación? En un instante de tiempo. ¿Cuáles son las condiciones para la justificación? La fe sola, en Cristo solamente.
Para la santificación, la dependencia diaria del Espíritu Santo, y para la glorificación, esto será en la muerte o en el rapto de la iglesia. Vamos a seguir aprendiendo mucho más de esto a lo largo de nuestro estudio, que apenas arranca, apenas estamos calentando el motor para comenzar en esta marcha a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, hemos visto la importancia de la gracia y los 3 tiempos de la salvación, y tenemos mucho más que aprender. Les invito a que oremos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque estamos iniciando este camino precioso estudiando tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros. Ayúdanos para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu gracia maravillosa para nosotros. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener una actitud de gratitud hacia ti, reconociendo que somos salvos y que te servimos solo por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.